Pues bueno, estamos con José Suárez Valdés, muy metido en la industria de la aviación, ideal para poderle guiar o pasar algunos consejos a las personas que están interesadas en empezar a su carrera de aviación como piloto privado o sobre todo piloto comercial. Creo que definitivamente va a ser de gran ayuda para la gente para que tengan una idea de cómo pinta el panorama laboral en México. Muchas gracias, qué gusto saludarlos. Hola, yo soy el capitán Alejandro, director de Alfa Luft, escuela y comunidad de aviación, donde entre todos nos apoyamos para vivir nuestro sueño de volar. Como fanático y eterno estudiante de la aviación, me di cuenta que en México hacía falta una opción educativa más moderna y actualizada, pensada en la aviación actual y en la futura, incorporando lo último en tecnología y en seguridad. Y así nació Alfa Luft, la escuela con el temario más actualizado en México. Si quieres convertirte en piloto aviador, estás en el lugar correcto. Alfa Luft, escuela y comunidad de aviación. Pues bueno, estamos con José Suárez Valdés. Mil gracias por concederme la entrevista. Él es CEO y fundador de enelaire.mx, que es un medio de comunicación de aviación. También, y sobre todo, especialista en temas de aviación y estrategias de comunicación en crisis. Incluso veo que estuviste apoyando a Boeing en la crisis del 737 MAX. También fuiste parte del sindicato de pilotos. Entonces has estado muy metido en la industria de la aviación y creo que precisamente eres el ideal para poder hablar, como te decía, por cuando estábamos planeando esta reunión, ideal para poderle guiar o pasar algunos consejos a las personas que están interesadas en empezar a su carrera de aviación como piloto privado o sobre todo piloto comercial. Entonces, pues para que tú nos ayudes a pintar un panorama, tú que eres experto en el tema, estás metido en el tema, un panorama tanto positivo o negativo, o sea, real, de cómo están las opciones para que la gente, porque siempre digo, no es que si está difícil la situación, te tengas que echar para atrás, todas las situaciones están difíciles siempre, pero si conoces la situación, te puedes planear o preparar para ello. Entonces, de entrada, mil gracias y creo que definitivamente va a ser de gran ayuda para la gente, para que tengan una idea de cómo pinta el panorama laboral en México. Muchas gracias, qué gusto saludarlos a los amigos de Alfa Luft. Alejandro, mucho gusto también y vamos a platicar. Perfecto. Quizá una de las primeras preguntas es, ¿cómo pinta el panorama en México? Ahorita venimos saliendo del famoso COVID, también dijeron que el COVID a su vez, bueno, en cuanto a mitos o creencias, no sé si sea, es donde tú nos vas a decir, que el COVID a su vez retiró a muchos pilotos, entonces creció la demanda. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo pinta, digamos, el panorama laboral en México para pilotos? Bueno, definitivamente la pandemia de COVID, como bien decías, es algo atípico, es uno de los retos más fuertes que yo creo que sí como humanidad enfrentamos y de la industria a la que vamos a platicar, la aviación, es algo completamente nuevo, ¿no? Porque quizá la pandemia anterior, la gripe española, pues no había una aviación tan desarrollada como la tenemos hoy en día. La de H1N1 en el 2009-10 impactó, pero no impactó de la manera en que lo hizo esta pandemia, en donde el 95% de los aviones estaban en tierra, ¿no? Recordarás esas imágenes, creo que nos llamaban tanto la atención de los aviones en tierra, en todas partes del mundo. Y esto fue una situación completamente atípica, como atípico ha sido lo que ha pasado después de la pandemia, digamos, en esta fase en la que estamos de recuperación. ¿Qué te quiero decir? La aviación es una industria que tradicionalmente, históricamente, se mueve con la economía de una localidad o del mundo. Es decir, si crece la economía mundial, podríamos decir que a nivel macro, la aviación va a crecer. Si la vamos a analizar solo en la República Mexicana, si crece la economía de México, quiere decir que la aviación en México va a crecer. Y más aún podemos ser más específicos, si crece la clase media en un país, quiere decir que la aviación va a crecer. La aviación se mueve con la clase media en todo el mundo prácticamente. Entonces, bueno, dicho lo anterior, después de la pandemia de H1N1 se comportó diferente. ¿Por qué? Porque las expectativas del Producto Interno Bruto de México y de todas partes del mundo son a la baja. Y uno de los retos que enfrentará la aviación, sobre todo en el 2023, es que va a seguir esta disminución del Producto Interno Bruto, pero que estamos esperando una alza en el número de pasajeros transportados, es decir, en una recuperación, podríamos decir. ¿Por qué? Quizá porque la gente quiere viajar, porque ya tenemos nómadas digitales, porque estuvimos tanto tiempo encerrados que buscamos salir. Podemos poner muchas razones, pero la realidad es que México se ha recuperado de una manera excepcional después de la pandemia. Dos razones. La primera es que a nivel mundial
lo primero que se recupera es el mercado doméstico, es decir, los vuelos nacionales a Cancún, Tijuana, Aguascalientes, pero México tiene el mercado transfronterizo más importante del mundo o de los más importantes del mundo. Entonces México se recupera doméstico y se recupera en el mercado hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué podemos ver? Que estamos creciendo, que estamos ya prácticamente al 95% de lo que estábamos antes de la pandemia, en factor de ocupación, en mercados servidos, y que continuamos esperando un crecimiento para los próximos años. Esto se suma a la demanda de pilotos que va a haber naturalmente, más los pilotos que se van a retirar. Y como bien decías, además de esto, una demanda inesperada que se veía que iba a suceder en el 2024, no en el 2022 como ahora, y que se suma que muchos pilotos se retiraron a lo largo de la pandemia. Entonces, alguien que está estudiando aviación, que va a empezar aviación, por ejemplo, el próximo año, que tarda 2 o 3 años en salir, el panorama es positivo, o sea, se requieren pilotos, o sea, vemos que en Estados Unidos, pero a Estados Unidos siempre le pasa eso, vemos que en Estados Unidos hay mucho menos oferta de pilotos que la demanda, ¿no? Se están quedando cortos de pilotos. Pero algo así puede suceder en México, o sea, va a haber posibilidad de encontrar trabajo para los más preparados, digamos. Este es un gran momento para estudiar la carrera de piloto. Mucha gente tiene esta incertidumbre, esta pregunta, y por ejemplo, vemos qué se pronostica. Hay estudios específicos que hacen las ensambladoras, que hace Airbus, que hace Boeing, y ellos dicen que se van a necesitar 118,000 personal técnico aeronáutico únicamente para la región de América Latina. Entonces, 118,000, podemos ver que hay 2 mercados principales, que es México y Brasil. En la región podemos pensar que vamos a necesitar alrededor de 50,000, de los cuales 30, 40 podrían ser pilotos, pero si vemos que son 40, 50,000 personas, estamos hablando que hay un mercado sí para pilotos, pero también hay un mercado para sobrecargos, controladores o para oficiales de operaciones. Entonces, bueno, es un gran momento. Estamos esperando que se entreguen 2,000 aviones en los próximos 20 años. Estamos esperando que el tráfico crezca anualmente 4%. Y aunque te decía hace un momento que el Producto Interno Bruto, que la economía está a la baja en este momento, esperamos que esté una alza estimada del 3%. Entonces, esto es una buena noticia y yo diría que este es un gran momento para estudiar aviación porque el crecimiento está pronosticado y viene. Perfecto. Y justamente, ahorita mencionaste de la parte de la región. Yo cuando empiezo a platicar con los interesados les digo que una de las grandes ventajas de la aviación es que es una preparación de estándar mundial. A diferencia de un médico que nada más puedes ejercer en tu país, o a diferencia de un abogado que nada más puedes ejercer en tu país o tienes que tener licencias, digamos, la aviación pues se maneja igual un Cessna o un Airbus 320 en México que se maneja igual que en Argentina y se maneja igual que en España, o la fraseología, la comunicación es bastante estandarizada. Entonces, se abren otras puertas. ¿Tú qué sabes en cuanto a, como piloto mexicano, cómo puedes trabajar en otros países en caso, porque siempre digo, no nada más es México el que puede crecer, sino que pueden crecer otros países? Por ejemplo, oigo mucho de Medio Oriente, los Emiratos Árabes, que se van pilotos. ¿Cómo está la opción de trabajar para los pilotos mexicanos en el resto del mundo o en qué países? Mira, la realidad es que como bien comentas, los pilotos mexicanos pueden y se acomodan en muchas partes del mundo porque son pilotos que tienen un muy buen estándar a nivel mundial, ¿no? Tanto así que los vemos en Asia, los vemos en el Medio Oriente, y sobre todo algo importante que va a suceder es que los vamos a empezar a ver cada vez más en Norteamérica. Ya hay un cierto grupo de pilotos que a pesar de la necesidad y de las restricciones más bien, están haciendo ya el trámite, la tramitología para volar en Estados Unidos, y este número va a ir creciendo. Entonces te estoy hablando de 3 regiones que son gigantes, además de la que tenemos en México. Vamos a tener la oportunidad de trabajar en el Medio Oriente, de trabajar en Asia, en China, que es uno de los mercados más grandes, de trabajar en Estados Unidos. Entonces, la perspectiva es grande. O sea, si lo ves a nivel macro, digamos, la aviación va a recibir 42,000 aviones en los próximos 20 años. Solo estoy hablando de aviones comerciales, más los aviones ejecutivos, como bien comentabas, más los aviones regionales. Entonces, mercado hay y va a haber mucho más, ¿no? La aviación va a crecer en cuanto a flota 3% prácticamente en 20 años. Entonces, es un muy buen momento para estudiar aviación. Es un buen momento para prepararse. Pero aquí, ojo,
porque esto es algo que platico siempre con los estudiantes de aviación. Y me pasaba mucho cuando yo estaba al frente de la Secretaría de Prensa del Sindicato de Pilotos, pues me tocaba ver a los pilotos que iban a concursar para las diferentes líneas aéreas. Entonces, esos se llaman concursos porque es así, literal, por cada plaza se concursan 4 personas aproximadamente, entonces se va a quedar uno de cada 4, el 25%. Generalmente llegaban a la revisión del examen y peleaban una respuesta. Y esa es la respuesta que te hacía quedarte o no quedarte. Entonces, vamos a necesitar, sí, muchos pilotos, mucho personal técnico aeronáutico, pero vamos a necesitar, por supuesto, que a los mejores. Entonces, es importante la elección de la escuela, es importante prepararte, es importante intentar ser el mejor. Porque, sobre todo en estos procesos de selección que son tan agresivos, y no solamente en México, sino en todo el mundo, ese pie en el simulador, ese nudo, esa pregunta, puede hacer una gran diferencia. Entonces, siempre es una carrera, como bien decías, de constante preparación, de estar, nunca soltar el manual, nunca soltar esas habilidades. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo, o sea, igual y en referencias, o cómo ves tú los sueldos? Porque al final de cuentas, si tú ves cualquier carrera que vayas a estudiar en la vida, la inversión, digamos, con cualquier negocio, la inversión es el costo de tu carrera y el tiempo, y la remuneración, pues es tu sueldo. Entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, sé que la carrera más cara es la de medicina, que está actualmente más o menos arriba del $1,000,000? Me he puesto a estudiar y más o menos veo que la carrera de piloto comercial está dentro del rango de las demás carreras. O sea, tiene una fama de ser más cara, pero si la comparas, obviamente, con escuelas particulares, está dentro del rango, ¿no? Pero ya una vez que estudias, ¿cómo ves, cómo mides la calidad de vida, la remuneración, los sueldos? ¿Qué puedes decirnos del tema? Finalmente, es una carrera muy atractiva. Como bien comentas, cuesta lo mismo que cualquier otra carrera. Bueno, mucho depende de dónde la estudies, pero una escuela privada, digamos, estándar, cuesta muy similar. El problema de la carrera de piloto es que la tienes que hacer en un plazo mucho menor, entonces el desembolso inicial es más grande o podría parecer más grande. Pero si vemos el costo-beneficio, digamos, cuando tú egresas, empiezas a ganar mucho más que lo que ganarías egresando de otra carrera universitaria. Esto te pone en una ventaja competitiva. Es una carrera que a nivel nacional tiene en los mejores salarios comparado con otros estudios, pero también es una carrera que a nivel internacional, si lo comparamos a nivel macro, tiene todavía mucho desarrollo, tiene mucho por crecer, y seguramente vamos a empezar a ver que los salarios de los pilotos en México se van a volver más competitivos, porque en cuanto Estados Unidos permita que los pilotos se vayan hacia allá, evidentemente las líneas aéreas nacionales van a buscar estos mecanismos de retener el talento, y va a tener que ser por medio de incentivos, como ya está pasando en otras partes del mundo, como Estados Unidos, que tiene una carencia importante de pilotos. Entonces, te diría que es un sueldo competitivo. Lo podemos mejorar en México, sí. Hay mucho que hacer por mejorarlo para ponerlo en el estándar internacional, que todavía nos encontramos en México debajo de eso. Pero si lo quieres comparar con otras carreras dentro del país, que lamentablemente México pues no se distingue por ser el país que más le paga a sus egresados, a sus recién egresados, quedas mucho más arriba que cualquiera de ellos. Perfecto. Y sí, y hacer énfasis, porque creo que por primera vez, por lo menos que yo me acuerde, Estados Unidos está empezando a voltear a ver hacia el talento mexicano en la rama de pilotos. O sea, por lo que yo he investigado, la parte de pilotos no entra dentro del Tratado de Libre Comercio, o no entraba, o digamos, entonces no era una profesión que por inercia o per se ya estuviera preautorizado. Estados Unidos apenas, por primera vez que yo me acuerdo, por lo menos por primera vez en el mundo reciente, está empezando a abrir las oportunidades para los pilotos mexicanos, ¿correcto? Sí, durante la pandemia jubilaron a muchos pilotos en Estados Unidos, y esto generó una especie como de vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se empieza a recuperar, faltaba todo este grupo de pilotos que decidió tomar un retiro anticipado, pero también nuevamente tenemos este fenómeno donde casualmente Estados Unidos va a ser el único país que este 2022 que termina, va a tener una ganancia en materia aeronáutica, va a tener una utilidad neta, digamos, para sus líneas aéreas, si lo ves a nivel macro, a nivel de industria. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que está habiendo un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque las empresas
de las más grandes que están en Estados Unidos, se dieron cuenta que la gente pues no tiene que estar en la oficina y la gente se dio cuenta que puede estar viajando y que puede estar conociendo y que se hacen más atractivas las tarifas y el mundo se quiere seguir moviendo, pero les faltan pilotos. Y como bien comentas, hoy en día quizá el proceso es un poco tedioso, pero la perspectiva que se tiene es que van a tener que hacerlo mucho más ágil, mucho más amigable, si es que quieren empezar a llenar esos huecos, ¿no? Ya hay líneas aéreas en Estados Unidos que dejaron de operar, ya ha habido vuelos cancelados, ya ha habido realmente una necesidad de pilotos y esto apenas está comenzando. Eso que dices ahorita también creo que está pasando en México. No me ha pasado a mí en lo personal, pero le pasó a mi papá y a familiares cercanos de que cancelan un vuelo por falta de tripulación. Hace 3 semanas cancelaron uno de Monterrey a México por falta de tripulación. O sea, así se está empezando a poner, ¿verdad? La situación. Sí, en México no tenemos el problema tan grande como lo tenemos en Estados Unidos, quizá con las olas de COVID, sobre todo la quinta, la que estaba justo hace un año, sucedió bastante fuerte. En México no hemos llegado a ese nivel, sí está pasando, como bien comentas el caso con tu familia, pero todavía estamos contratando. Si te fijas, ha habido contrataciones prácticamente cada 2 meses, hay líneas aéreas, las de bajo costo sobre todo, que no paran, están en un continuo proceso de contratación. Para el caso de las líneas aéreas más grandes, quizá Aeroméxico Connect, prácticamente cada 2-3 meses están haciendo convocatorias. Entonces, el crecimiento está. Obviamente, el crecimiento no va a ser para siempre. Se va a tener que estancar. Va a llegar un momento, pero no es hoy y no va a ser en los próximos meses. Y justo ahorita que estás hablando de contrataciones, una de las principales, quizá la principal pregunta es la que ya hemos venido abordando, que es la de las oportunidades laborales. Y la siguiente pregunta inmediata que me hacen mucho es, ¿qué se necesita para que te contrate una línea aérea? Sobre todo en el tema del inglés, en el tema de la edad. Mucha gente me dice que si ya está grande, ¿qué necesitas para que te contrate una línea aérea? ¿Cómo opera? ¿Cómo es esa parte? Bueno, en cuanto tú terminas la carrera, se abre obviamente tu oportunidad para entrar al mundo laboral y decides, ¿no? Te puedes acercar a las líneas aéreas de bajo costo que generalmente te están contratando con las 180 horas de escuela, algunas con un poco más, pero más o menos pongamos en promedio 200 horas. Evidentemente tienes que tener todo al día, te estoy hablando de la visa, del pasaporte, tu cédula profesional, el examen médico, la licencia, todo tienes que tenerlo al día, ¿no? Para el caso de las líneas aéreas que tienen contratación colectiva con el sindicato, ahí es importante que los que están estudiando la carrera tomen protesta en el sindicato, que son 2 fechas que son, si mal no recuerdo, en enero y en agosto, y ahí puedes afiliarte, ser miembro en activo, y eso te da derecho a que cuando tú termines la carrera, entrar a la bolsa de trabajo, es decir, poder participar por una plaza. Ahora, ¿qué similitudes tienen? En ambos casos, una línea aérea con sindicato o sin sindicato, en ambos casos, como te decía hace un momento, es un concurso. En el concurso que van a buscar, se van a quedar con los mejores, evidentemente, ¿no? Entonces, sí es siempre tener los documentos actualizados y listos, pero también es nunca soltar el libro, a pesar de que ya estés egresado, seguir estudiando, seguir preparándote en materias. Generalmente los exámenes son muy técnicos, son en Jepsen, son pero algunas preguntas de ATP, pero ya también son en preguntas generales, en preguntas que se espera que un egresado de la carrera de piloto sepa que tuvo que haber visto en la escuela. Entonces, esto es importante decirlo. Perfecto. Y en cuanto a edad, ¿tienen las aerolíneas tienen alguna edad que dicen yo a partir de los 30, de los 40, de los 50 años ya no contrato? ¿O más bien es un balance de habilidades y la edad pasa a segundo plano? ¿Cómo opera en concreto la edad en la contratación o la selección? No, mientras tú tengas tu licencia de piloto comercial vigente, puedes concursar. Hay líneas aéreas que quizá pongan un límite de edad, pero no es un límite de edad de 30 años, es un límite de edad mucho más alto, ¿no? Yo he visto pilotos que ingresan a volar de 40 años, por ejemplo, y aquí el tema es, tú vas a concursar contra los mismos, contra gente de 20, 30, 40, no importa cuántos años tengas, pero si demuestras que estás dentro del rango del estándar que necesita la línea aérea, no tienes ningún impedimento mientras tengas tus documentos al día, mientras Medicina de Aviación dice que puedes seguir volando y tengas tu licencia. Entonces, esto es un mito. Ok, perfecto. Entonces, los que tengan el tema exclusivamente la edad pueden olvidar ese mito y continuar su vida en paz. No, y sabes que he visto muchísimos casos de gente que se dedica a otra cosa, ¿no? Yo tengo incluso conocidos que estudiaron una maestría y estaban colocados en farmacéuticas internacionales y su sueño de toda la vida era ser piloto. O que quizás por situaciones económicas se tardan muchos años en terminar la carrera
y llegan a los 35, 40 años y entran a volar y hoy en día son mis compañeros, entonces se puede. Está padrísimo eso, sí, es un testimonio de vida, ese tipo de cosas. ¿Qué más te iba a preguntar? Del inglés, ¿qué tanto, cómo es hay un estándar, ¿no? De inglés, ¿cómo tiene que ser, cómo son esos criterios del inglés, vaya? El inglés lo tienes que poner en tu licencia, tu nivel de inglés es una calificación del 1 al 6, del 1 al 3 es reprobatorio y del 4, a partir del 4, 5 y 6 es aprobatorio, ¿no? Que la línea aérea que quiere que tengas al menos 4. Es un examen que te pueden hacer, creo que 2 instituciones en México, una de ellas el Colegio de Pilotos Aviadores de México, y básicamente es una entrevista donde tú demuestras que tienes las habilidades para poderte comunicar en caso de emergencia, que es importante, para poder hablar, escuchar las instrucciones del controlador. Entonces, digamos que la única habilidad que no es tan importante para el caso de los pilotos es escrito, pero todo lo demás se espera que un piloto estándar pueda hablar, comprender, escuchar, darse a entender en situaciones normales y anormales. Entonces, en base a esto, te hacen algunas pruebas y te califican del 4 al 6, del 1 al 6, perdón, y te van a poner en tu licencia la calificación más baja que tengas en todas las pruebas, es decir, que si tienes en una 4 y en todas las demás 6, te van a poner 4 en tu licencia, entonces es importante estarlo practicando. Ok, esto está interesante. ¿Y para presentar el examen tienes que tener licencia de piloto al menos privado o cualquier persona puede presentar el examen a ver qué saca? No, pues es importante que tengas la licencia de privado. Podrías ir a hacer el examen. Hay muchos lugares donde te puedes preparar. Hay algunos maestros que están muy específicos en el tema del inglés técnico aeronáutico. Aquí creo que es importante decir que es diferente el tiempo que tienes que estarlo revalidando. No es que hagas el examen una vez. Para el que si tienes 4 años, quizá te lo dan por 3 años. Si tienes calificación 4, te lo dan por 3 años. Si tienes 5, te lo dan por 5. Si tienes 6, pues bueno, ahorita al parecer es indefinido, aunque ya por ahí querían cambiar la ley para que también fueran 5 años. Entonces, es diferente el tiempo que dura esta calificación y tienes que repetir el examen. Y esto te da oportunidad, sobre todo, por ejemplo, en mi caso yo empecé con 5. Después de 10 años volando, pues con la práctica, hoy en día pues ya tengo 6. Súper. Y ¿pueden trabajar, digamos, otras nacionalidades en México o todavía eso no sucede? O sea, ¿solamente mexicanos pueden trabajar como piloto mexicano o cómo está eso? Sí, en México solamente mexicanos por nacimiento pueden comandar una aerolínea, un avión con bandera mexicana. Entonces esto es importante decirlo. Todavía no, y la verdad es que es algo que se ha defendido mucho. Uno de los lemas del Colegio de Pilotos Aviadores de México es por encima de los cielos de Anáhuac, solo alas aztecas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que solo mexicanos para los cielos mexicanos. Está muy bien, por lo pronto. Háblame un poco de la beca de Andrés Fabre. ¿En qué consiste? ¿Qué califica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo pueden aprovechar la gente esa beca? Este es un gran proyecto que desde En el Aire estamos impulsando y patrocinando y agradecemos la invitación de ASPA, sobre todo a la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva, que nos hayan invitado a participar. Y es una carrera que justamente, es una beca que justamente está buscando a esa persona que le guste la aviación, que quiera ser piloto, que quizá le falte como ese empujón para poder hacerlo. No es una beca que se va a otorgar a alguien que está sentado cruzado de brazos esperando que le caiga del cielo, sino es alguien que tiene que demostrar que a lo largo de su vida, su pasión, sus esfuerzos han estado enfocados en ser piloto y bueno, pues puede participar prácticamente cualquier mexicano de 18 a 27 años, que tenga 8.8 superior, que tenga nivel de inglés, en promedio de la prepa, que tenga nivel de inglés. Si no cumplieras con algunos requisitos, porque mucha gente se nos ha acercado a decirnos que no cumplen con la edad o que tienen 8.7 en la prepa, envíen el formulario. Y en la parte de justificación es importante que nos cuenten su historia, porque eso es quizá la parte más importante para esta primera etapa, en donde todas las solicitudes vamos a ver realmente quién es esa gente que tiene ganas de hacerlo y que quiere realmente hacer un cambio en la industria de la aviación. Para esto primero tienes que llegar a participar en ella siendo piloto. Entonces, cuéntanos su historia. Si quizá les falla por ahí algo de la edad o del promedio, bienvenidos. Entonces, ¿esta se da una vez al año? ¿A cuántas personas? ¿Cuál es la periodicidad de esta beca? Esta beca se está estrenando, apenas se anunció hace como 2 semanas. Está hasta el 8 de enero abierta la convocatoria. Esta es para una persona cada vez y la periodicidad va a ser aproximadamente cada 5 o 6 meses. La escuela que salió con nosotros, bueno, va a estarlas otorgando. También hay unos compromisos que creo que firmaron entre el sindicato y la escuela. Entonces, sabemos que no es una única beca,
pero cada concurso es para una persona. Entonces, el proceso de selección es, envías primero tu carta de motivos por medio de un formulario, de ahí se busca los perfiles que cumplan con este requisito que te digo, que sea gente que realmente quiera, pueda y que su vida la haya estado enfocando en este sueño, digamos, de ser piloto, y de ahí empezamos les pedimos un video en inglés para ver que hablen inglés, y nuevamente todos los que cumplan con esta etapa pasan a la última, los invitamos a México si no viven en México para unas pruebas en simulador, para una entrevista, y de ahí, bueno, buscamos los perfiles que puedan calificar y elegiremos al ganador eventualmente. Y el ganador, si mal no recuerdo, se va a anunciar en el mes de abril. Perfecto. Entonces, quizá cuando vean este video ya se les va a haber ido la fecha, pero se pueden preparar para dices que va a ser 1 o 2 veces al año, ¿me dijiste? Sí, aproximadamente. Ok. Y otra cosa, la beca es del 100%. Estudian gratis la carrera. Sí, de hecho, es la única beca del 100% que hasta donde yo entiendo hay en la República Mexicana, ¿no? Ahorita, justamente por esta falta de pilotos, lo que están haciendo muchas líneas aéreas es como apoyar en la fase teórica, dar algunos incentivos a los estudiantes para poderlos, digamos, contratar o cautivar desde que están estudiando la carrera de piloto, pero no hay una beca del 100% como tal, y aparte una beca del 100% a fondo perdido. Claro. Porque hay algunas líneas aéreas que dicen, bueno, te voy a pagar una parte, pero me vas a afirmar aquí que vas a estar 15 años, 10 años conmigo. Entonces, esta es una beca desinteresada realmente. Y aparte de la oportunidad de entrar a trabajar, pues a las líneas aéreas que tienen contratación con el sindicato de pilotos, que bueno, que sabemos que son las líneas aéreas grandes, ¿no? Las de bandera en México. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Suponiendo que estás platicando con una persona que apenas tiene la intención de entrar a la aviación, pero anda medio dudando, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué recomiendas tú? Pues yo les diría que México va a necesitar 12,000 pilotos aproximadamente en los próximos 20 años, y esto se le suma a los pilotos que se van a ir jubilando, además. Entonces, vamos a necesitar 12,000 nuevos pilotos más los reemplazos de los pilotos que se van a ir yendo en los próximos años. Es un gran momento para estudiar la carrera de aviación, y les puedo decir que no hay una carrera más bonita a la que te puedas dedicar que ser piloto aviador. Es una carrera que te demanda mucha responsabilidad, mucho estudio, pero que las recompensas son grandísimas. Sin duda, y también reafirmo de lo que he vivido yo de la aviación, reafirmo tu enunciado. Y otra cosa, por último, la gente puede entrar a enelaire.mx para que visites, se enteren de las últimas noticias. También tienes un podcast, ¿correcto? En Spotify. Sí, en el aire es un programa de radio, de aviación, todos los martes y jueves a las 7 desde Radio Chapultepec. Y también a través de Spotify nos pueden buscar como En el Aire, es un podcast, y en enelaire.mx y en las redes sociales como En el_aire. Pueden enterarse de las noticias minuto a minuto prácticamente cuando están aconteciendo. Entonces la invitación es que nos sigan, y en el aire queremos ser ese enlace entre la gente que quiere participar en la aviación o que le gusta la aviación o ya forma parte, y los actores, ¿no? Es decir, el gobierno, la industria, las líneas aéreas. Queremos ser ese puente que esté en medio y conjuntar ser una gran comunidad para todos los que queremos pertenecemos y los que toman las decisiones. Perfecto, pues entonces hay que seguir buscando hacer cosas como Alfa Luft y En el Aire, que creo que nos podemos complementar súper bien. Entonces, estamos abiertos y siempre es un gusto estar participando con ustedes. Pues mil gracias, José, estamos en contacto y pues mil gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, pues saludarlos, mucho éxito.